Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José María García Álvarez Coque, soy catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia y tengo el gusto de presentarles el curso Retos de la Agricultura y la Alimentación en el siglo XXI. En años recientes estamos viviendo a una época de creciente inestabilidad en los precios de los alimentos. Esta época está marcando un cambio estructural en los sistemas alimentarios globales y también locales que representan varios desafíos. En primer lugar, alimentar a una población creciente que puede llegar a 9.000 millones de personas en las próximas 2 décadas. En segundo lugar, gestionar los recursos naturales, los recursos agrarios, de una manera más sostenible que permitan enfrentar con éxito los retos del cambio climático. En tercer lugar, equilibrar unas cadenas de valor alimentarias en las que los productores agrícolas se encuentran en una situación de debilidad frente a la concentración de poder de las grandes empresas, tanto a nivel de distribución como a nivel de los mercados de semillas, agroquímicos y otros medios de producción. Y en cuarto lugar, hay que atender las necesidades de una población rural vulnerable. Es la mayor parte todavía de las zonas rurales, es una población campesina, son cientos de millones de personas que están representando un papel importante en la producción de alimentos de una manera sostenible. ¿Qué aprenderemos con el curso? En primer lugar, vamos a entender los conceptos básicos de seguridad alimentaria y los relacionaremos con el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. Vamos a realizar un análisis crítico de tendencias en los mercados mundiales de productos agroalimentarios y los retos del cambio climático y el uso de la tierra, por ejemplo, los usos competitivos de la tierra para productos alimentarios o para productos energéticos, todo ese dilema de los agrocombustibles. Y en tercer lugar, vamos a analizar políticas de seguridad alimentaria pensando en 2 niveles. Por un lado, un nivel macro de reglas de juego a nivel internacional, el papel de los organismos multilaterales, y en segundo lugar un nivel más orientado a las comunidades rurales, a las comunidades campesinas, a esa agricultura familiar que está representando ese papel tan importante en la alimentación y en la sostenibilidad. La estructura del curso se compone de 8 lecciones, 8 semanas, con unos conceptos básicos: entender la crisis alimentaria, analizar los retos del cambio climático, la sostenibilidad, las funciones del mundo rural, la resiliencia o la adaptación de esa agricultura familiar, agricultura campesina a estos cambios, las políticas de seguridad alimentaria relacionadas con el derecho a la tierra, con el derecho a una formación, los derechos humanos, el papel de los sistemas alimentarios locales con una agricultura de calidad identificada con la cultura de los territorios y, por último, el papel de los acuerdos internacionales como la Organización Mundial de Comercio. La Politécnica, a través del Grupo de Economía Internacional y del Máster de Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, ofrece un equipo de docentes que combina, por un lado, una experiencia internacional y de colaboración con organismos internacionales como la FAO, la OCDE, organismos de la Unión Europea y la Comunidad Andina. Y por otro lado, una experiencia de desarrollo rural con trabajo en comunidades rurales y planteamiento de casos que permitan aportar lecciones de buenas prácticas para el futuro. Con ello termino y les espero en el curso de Retos de la Agricultura y la Alimentación en el siglo XXI. Muchas gracias.